Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo more en cada uno de vuestros corazones. Gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu hogar, a través de este medio, con palabras de vida para ti. Quiero compartir contigo en esta hora la palabra de Dios. Está en 2 Crónicas 7:14 y dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mi hermano, estamos viviendo adversidades y estamos pasando cosas muy difíciles y duras a la vez, ya que en muchos hogares la economía, en muchos hogares está escaseando la harina y el aceite. Pero tenemos a alguien, mi hermano, que es quien nos provee, a alguien que es aquel que en medio de toda adversidad nos ayuda. Y Él no va a permitir que tú y yo desfallezcamos. Él no va a permitir que tú y yo perezcamos o nos perdamos. Dios tiene un plan y un propósito para todo esto. Esto de la pandemia lo que ha hecho es no dividir la iglesia, al contrario, la ha unido más, porque cada uno se preocupa de su hermano, cada uno se preocupa de su prójimo. No ha dividido la familia, al contrario, la ha unificado más, porque en medio de las adversidades, las familias están rompiendo aquellos impedimentos que estaban ocasionando problemas dentro de la coyuntura familiar. El diablo pensó que al cerrar los templos iba a destruir a los cristianos, pero al contrario los ha unificado más, porque los hogares se están uniendo, los altares familiares se están desarrollando, están tomando fuerza cada vez más. Más es la gente que clama, la iglesia comienza a clamar, interceder y a pedir, porque la Biblia dice claramente, mi hermano, que a través de la humillación Dios va a responder. La Biblia dice claramente que si su pueblo se humilla y busca su rostro y se convierte de su mal camino, Dios escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dios no necesita un impío que haga por figurete y doblar rodillas y porque está asustado clamando delante de Dios. Dios necesita su pueblo. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare. Dios quiere que su iglesia doble rodillas en medio de la adversidad. Dios quiere que su iglesia en medio de toda situación de frente, bendito sea el Señor. Quiere que su pueblo se levante y comience como guerrero a batallar esta buena batalla. Ya el coronavirus, con la ayuda de Dios, tiene su tiempo. Ya Dios le ha puesto tiempo. Y en muy poco tiempo, mi hermano, Dios hará lo que tenga que hacer. Y después de esto vendrá, mi hermano, un derramamiento de su Espíritu Santo en el cual Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Dios necesita de gente decidida. Dios necesita de gente que deje, mi hermano, las cosas que venían haciendo. Dios necesita de gente que deje el caminar que llevaba, que no era agradable a los ojos de Dios, y comience a hacer su perfecta voluntad. Dios necesita de gente que deje su lengua de hablar para hablar de otro y comience con esa lengua a predicar la palabra, a honrar el nombre de Dios, a unificarse. La Biblia nos enseña a nosotros, mi hermano, que Dios necesita, mi hermano, que tú y yo le busquemos, que tú y yo le agrademos, que tú y yo hagamos su perfecta voluntad. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, si nosotros nos unificáramos, si nosotros como iglesia buscáramos de la presencia de Dios, yo creo que Dios haría grandes cosas en medio de cada nación del mundo. Esto está despertando, mi hermano, un avivamiento. Esto está despertando una búsqueda. El hombre se había alejado de Dios. El hombre estaba muerto para Dios porque estaba apartado, separado. El hombre había perdido toda comunión e intimidad con Dios, y esto de aquí, que a pesar de que está en medio de sus situaciones, a pesar de las preocupaciones y de las cosas que están sucediendo, el pueblo comienza a clamar y la gente comienza a ver y comienza a tener necesidad de Dios. Mucha gente que anteriormente buscaba de la presencia de Dios y se apartó por los deleites de este mundo, hoy están reconociendo y diciendo, por mi culpa, por mi pecado, por lo que yo hice, le di la espalda a Dios y ahora necesito de ese Dios de amor, de misericordia. Y muchas rodillas comienzan a doblarse. Mucho pueblo de Dios que había estado fuera de sus caminos están volviendo al redil. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Familias enteras, mi hermano, que no tenían ningún tipo de comunión con Dios, hoy en día están levantando altares familiares. El diablo no acabó con la iglesia.
Al contrario, está fortaleciendo a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia llena de familia, de fe, llena de gente, de oración, llena de gente que en medio de situaciones sabe que tendrá que confiar en su Dios, porque su Dios le dijo, solamente tienes que humillarte, buscar mi rostro en oración y apartarte de tu mal camino. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy Dios te da la oportunidad para que te vuelvas a Él. Hoy Dios te da la oportunidad para que le busques de todo tu corazón. Hoy Dios te da la oportunidad para que nos arrepintamos y hagamos su perfecta voluntad. Él no ve tu condición, ni tampoco está viendo lo que tú hiciste. Si Dios ha permitido esta pandemia que venga, bendito sea el Señor, y sacuda al corazón de muchos, es porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es tiempo que reconozcamos que sin Dios no somos nada. Y es tiempo que reconozcamos que necesitamos de esa presencia preciosa. Hay algo que el salmista me enseña, mi hermano, que él decía que prefiere estar un día dentro de los atrios de Dios que 1000 años fuera de ellos. Y él sabía que sin la presencia de Dios él no podía hacer nada, que sin Dios no era nada. Incluso cuando pecó, cuando falló delante de Dios, la Biblia dice que él clamó delante de él y le dijo, crea en mí un limpio corazón y tu espíritu noble me sustente. Le dijo claramente que le forme un nuevo espíritu, que no se aleje de él ni lo eche de su reino, porque él sabía que sin Dios David no podía hacer nada. Moisés cuando cambiaba, bendito sea el nombre de Dios, se iba a otro lado y Dios, mi hermano, le decía a él, hablaba con él, pero él claramente le decía a Dios, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no iré. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que decir, que si Dios no está con nosotros, estamos perdidos, porque Dios es el centro de todo, Dios es aquel que forma todo, Dios es aquel, mi hermano, dueño del oro, de la plata, del universo, de todo cuanto existe, y nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Así como estamos en medio de toda adversidad, podamos decir pacientemente, esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No temas, porque Dios nos sacará en medio de esta adversidad y muy pronto nos volveremos a ver. Solamente guárdate para Dios y quédate en casa. No deje que la muerte te sorprenda. Clama a Dios, que Él va a responder y Él va a hacer cosas preciosas en medio nuestro. Muy pronto nos volveremos a ver. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un saludo del pastor Michael Buenaventura, de la iglesia Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Aleluya.